De repente tienes unos compromisos ya previos, no puedes cancelar el compromiso de yo estar con usted y para irme con otra persona. Y ya poco a poco se abrirán las puertas y estaremos en los lugares en su momento. Obviamente no tiene nada que ver con Ricky, que es mi compañero y compatriota de la música. Eran estrellas. Quiero decir, no eran malas personas. Eran carismáticos, amables, en ocasiones incluso generosos, pero al mismo tiempo eran intensos como un huracán que arrasa con todo a su paso. Eran artistas, sí, pero también eran implacables. Chayanne lo confesó a los 57 años, rompiendo por fin ese silencio elegante que lo acompañó durante toda su carrera. Conocido por su sonrisa eterna, por su disciplina férrea y por haber vendido más de 50 millones de discos en todo el mundo, el ídolo boricua ha decidido nombrar a los 5 cantantes con los que jamás logró convivir. Y no se anduvo con sutilezas. Durante décadas, Chayanne mantuvo la imagen del artista perfecto, sin escándalos, sin enfrentamientos públicos, siempre bailando con la misma energía que parecía inagotable. Pero detrás de las luces de los estadios, detrás de las giras que llenaban arenas en América y Europa, había tensiones silenciosas que nunca salieron a la superficie. En los camerinos se respiraba a veces una frialdad que no podía disimular ni con su mejor sonrisa, colaboraciones que en los discos sonaban impecables, pero en la vida real dejaban cicatrices acuerdos que parecían alianzas y terminaban siendo batallas disfrazadas de armonía. Después de 4 décadas sobre los escenarios, decidió soltar la verdad. Y lo que revela no son simples roces pasajeros, sino heridas profundas, choques de egos, diferencias irreconciliables que marcaron episodios enteros de su trayectoria. A algunos los llamó todo marketing, nada alma. A otros los describió como compañeros de escenario que solo buscaban la foto y jamás la música. Ahora, con la serenidad de quien ya no tiene nada que demostrar, Chayanne se permite hablar sin máscaras, y lo que dice es más duro que una gira sin fin bajo las luces agotadoras de provincia. ¿Listo para escuchar los nombres? Vamos a sumergirnos. Marc Anthony. En 2012, la gira Gigant 3 reunió a 3 titanes de la música latina, Marc Anthony, Alejandro Fernández y Chayanne. Sobre el papel parecía un sueño, un espectáculo histórico, donde los ídolos compartirían escenario para celebrar lo mejor de sus trayectorias. En la práctica, sin embargo, aquel tour dejó cicatrices invisibles y el roce más doloroso fue con Marc Anthony. Los números eran colosales, más de 30 presentaciones en Estados Unidos y América Latina estadios, llenos, boletos agotados en cuestión de horas. Pero entre bastidores, el ambiente no siempre fue tan armónico. Marc Anthony, con su estilo visceral explosivo y de improvisación constante, chocaba de frente con la disciplina meticulosa de Chayanne. Mientras uno ensayaba coreografías al milímetro, el otro confiaba en la espontaneidad del momento. Esa diferencia de filosofías pronto se convirtió en fricción. Los técnicos cuentan que en más de una ocasión los equipos discutían por el tiempo de prueba de sonido. Marc exigía minutos extra para su orquesta, mientras Chayanne insistía en cumplir el horario establecido. La tensión se palpaba en cada camerino. En el escenario la química parecía perfecta, pero tras bambalinas había silencios que pesaban más que los aplausos. Una noche en Los Ángeles el punto de quiebre se hizo evidente. Chayanne interpretó "Dejaría todo con la intensidad que lo caracteriza", y Marc, en lugar de esperar su turno, irrumpió con un saludo efusivo que rompió el clímax. El público lo celebró, pero para Chayanne fue una falta de respeto a la narrativa del show. Desde entonces, su trato se volvió estrictamente profesional. Saludos cortos, sonrisas medidas, ninguna palabra más de lo necesario. Para Marc aquello era parte del juego del espectáculo. Para Chayanne era la violación de un código sagrado, el respeto a la música y a la estructura.
sus caminos volvieron a cruzarse en premiaciones y homenajes, pero la cercanía nunca regresó. En privado, Chayanne reconoció que admiraba la voz inconfundible de Mark, pero no podía aceptar su tendencia a devorarlo todo con ego y teatralidad. Ese conflicto fue más que un roce artístico. Fue el choque entre dos formas de entender la música, la pasión desbordada contra la disciplina serena, la improvisación contra el orden. Y aunque jamás hubo insultos públicos ni declaraciones incendiarias, el silencio de Chayanne lo dijo todo. Para él aquella gira fue un aprendizaje. A veces compartir el escenario significa perder la esencia de lo que uno es. Nunca lo mencionó con odio, pero tampoco con cariño. Lo que quedó fue una distancia fría, una grieta que ni los años ni la nostalgia han logrado cerrar. En su memoria, Marc Anthony no es solo un colega de gira, sino el recordatorio de que incluso entre gigantes, la armonía puede ser un espejismo. Gloria Estefan. En los 90, cuando la música latina comenzaba a reclamar un lugar en el escenario global, Gloria Estefan era la fuerza imparable. Ella había llevado el sonido cubano mezclado con pop a los estadios de Estados Unidos, y cada vez que se mencionaba el término Latin Boom, su nombre estaba allí abriendo la marcha. Chayanne, con una década menos sobre los hombros, llegaba con disciplina impecable, baladas románticas y un magnetismo que convertía sus conciertos en rituales colectivos. Coincidieron en eventos solidarios, en homenajes televisivos, en festivales donde se buscaba mostrar unidad cultural. Pero la cercanía no trajo complicidad, trajo un silencio tenso. Lo que para el público eran sonrisas y abrazos para los músicos detrás de bambalinas, era distancia. Gloria tenía un estilo imponente. Todo giraba en torno a su presencia. Opinaba sobre los arreglos, sobre las luces, sobre la narrativa del espectáculo. Para Chayanne, aquello era un atropello a la música entendida, como un espacio de equilibrio. Una noche en Miami, durante un ensayo para un concierto benéfico, esa diferencia explotó en un silencio incómodo. Gloria pidió al director musical que subiera la percusión para resaltar la fuerza de la orquesta. Chayanne había ensayado su intervención con un tono íntimo buscando emocionar desde la sutileza. El cambio lo dejó expuesto y su interpretación perdió impacto. No dijo nada, pero los presentes notaron cómo se apartó con gesto seco. La prensa nunca lo supo. Ante los focos el show fue impecable. Pero en la memoria de Chayanne quedó grabada la sensación de haber sido un invitado en un terreno que no le pertenecía. Admiraba a Gloria sin duda, pero también resentía su capacidad de absorberlo todo, de convertir la colaboración en monólogo. Años después, cuando le preguntaron sobre los íconos que habían abierto camino, él mencionó su nombre con respeto, pero sin entusiasmo. Esa frialdad era su declaración. Para Chayanne, Gloria, Estefan representaba lo que él más temía de la industria, la idea de que la música puede convertirse en un reino, donde uno manda y los demás orbitan. No hubo insultos ni escándalos, solo distancia. Pero esa distancia sostenida durante años se convirtió en un muro, y en su mundo, eso era peor que cualquier confrontación pública. Marco Antonio Solís. Si había alguien a quien Chayanne miraba con respeto, era a Marco Antonio Solís. El Buki, con su voz melancólica y sus letras cargadas de poesía, era la representación de la balada mexicana más pura, esa que parecía escrita con el corazón sangrando. Chayanne, en cambio, era el ídolo pop que combinaba romanticismo con baile, disciplina con espectáculo visual. Ambos coincidieron en festivales internacionales de Viña del Mar y en giras por América Latina, donde la expectativa de verlos juntos era enorme. Pero esa cercanía reveló pronto una grieta invisible. El conflicto no fue de egos explosivos ni de enfrentamientos directos. Fue más profundo, más filosófico. Marco Antonio Solís concebía la música como un acto casi sagrado,
un poema cantado que debía transmitirse con recogimiento. Chayanne, formado en la escuela del show business, creía en la entrega total en coreografías impecables y en el impacto de la energía en vivo. Esa diferencia de visiones hizo que la colaboración nunca terminara de cuajar. En un homenaje televisivo en México, ambos compartieron escenario en un popurrí de baladas. La prensa celebró la unión, pero quienes estuvieron en los ensayos notaron la tensión. Solís pedía bajar los tonos, alargar silencios, dejar que las palabras se desangraran en el aire. Chayanne respondía con precisión rítmica, queriendo mantener la emoción dentro de un marco exacto. No hubo discusiones abiertas, pero sí miradas que decían más que cualquier palabra, dos mundos que se admiraban y al mismo tiempo no se entendían. Para Chayanne la experiencia fue dolorosa. Veía en Marco Antonio a un maestro, pero sentía que él jamás lo aceptó como igual. Para Solís, el puertorriqueño representaba esa modernidad pulida que convertía el sentimiento en producto. El público aplaudió la unión, pero el vacío quedó flotando. Con el tiempo, Chayanne reconoció que aquella relación le enseñó algo valioso. No todos los respetos se transforman en amistades, y no toda admiración se convierte en cercanía. En su memoria, Marco Antonio Solís quedó como una figura reverenciada, pero también como un muro imposible de cruzar. Y esa distancia fue para él una herida silenciosa que nunca cicatrizó. Vanessa Williams. Corría el año 1996 cuando Chayanne fue invitado a participar en la banda sonora de la película Dance With Me, protagonizada por él mismo junto a Vanessa Williams. De aquel rodaje nació un tema que parecía destinado a convertirse en clásico, Refugio de Amor, You Are My Home. La química en pantalla entre ambos era innegable. Los bailes transmitían una intensidad que hizo suspirar a millones de espectadores, y la canción se posicionó rápidamente como una de las favoritas del público. Pero lo que el público jamás supo fue que tras esa aparente conexión perfecta, la relación entre ambos artistas quedó marcada por tensiones silenciosas. Vanessa Williams en aquel momento ya era un nombre consolidado en Hollywood y en Broadway. Su experiencia le otorgaba un aire de seguridad que en ocasiones rozaba con la intransigencia. Chayanne, por su parte, llegaba con la ilusión de un cantante latino que buscaba abrirse camino en el cine internacional, disciplinado, respetuoso, todavía con la humildad del que siente que está aprendiendo. Esa diferencia de estatus fue el primer muro invisible. Durante las grabaciones hubo discusiones veladas sobre quién debía llevar el protagonismo en las escenas clave. Vanessa insistía en enfatizar la narrativa de su personaje, mientras Chayanne intentaba equilibrar su rol de actor con la esencia musical que lo definía. En el estudio de grabación, la tensión se repetía, las inflexiones de voz, el tono de interpretación, incluso los gestos en la cabina, se convirtieron en motivo de roces. Para Chayanne, cada nota debía expresar intimidad. Para Vanessa, debía proyectar grandeza. Esa diferencia de enfoques provocó un choque constante de visiones. El estreno de la película fue un éxito moderado. La crítica aplaudió la química entre ambos, y el tema musical se convirtió en favorito de bodas y celebraciones románticas. Pero quienes estuvieron en el rodaje aseguran que la distancia entre los protagonistas era palpable fuera de cámaras. Vanessa, siempre impecable y rodeada de un séquito de asesores, imponía un ritmo de trabajo que no dejaba espacio a la espontaneidad. Chayanne, acostumbrado a ensayar hasta la extenuación, sentía que aquella rigidez le robaba naturalidad a su interpretación. Con los años ambos hablaron con cortesía de aquel proyecto, pero nunca volvieron a colaborar. Para Chayanne, Refugio de Amor quedó grabada como una contradicción, una canción que en el escenario parecía un refugio sincero, pero que en la vida real escondía desencuentros dolorosos. No había odio explícito, pero sí una herida que nunca cicatrizó del todo. Ese episodio le enseñó que incluso
la más brillante de las colaboraciones, puede estar construida sobre grietas invisibles. En el recuerdo de Chayanne, Vanessa Williams no es solo la coestrella de una película romántica, sino el recordatorio de que a veces la perfección artística esconde un costo personal demasiado alto. Rubén Blades. En 1998, cuando Chayanne lanzó su álbum Atado a tu amor, sorprendió al incluir un tema compuesto por Rubén Blades. Cuando un amor se va, era un gesto audaz porque juntaba dos universos musicales con raíces comunes, pero con visiones muy distintas. Blades, el poeta panameño de la salsa social, siempre había defendido la música como vehículo de denuncia, como reflejo de las calles, la política y las luchas del pueblo. Chayanne, en cambio, representaba la vertiente más romántica, más comercial, la que hablaba de amores imposibles y pasiones que cabían en 3 minutos de canción. Esa tensión de valores se convirtió en el corazón del desencuentro. Durante el proceso creativo, Blades dejó claro que su composición debía interpretarse con profundidad, con la carga emocional de quien entiende el dolor del abandono como una tragedia universal. Chayanne, fiel a su estilo, buscaba una interpretación más melódica, más pulida, capaz de sonar en la radio y de conectar con un público amplio. Los ensayos se transformaron en discusiones discretas, nunca elevadas de tono, pero con una frialdad que marcaba la distancia. Para Rubén la música debía ser verdad descarnada. Para Chayanne debía ser emoción pulida, lista para ser compartida. El lanzamiento del disco fue un éxito arrollador. Atado a tu amor vendió millones de copias y consolidó a Chayanne como uno de los grandes baladistas latinos. Sin embargo, Rubén Blades expresó en entrevistas posteriores que sentía que la canción había perdido parte de su espíritu original en esa versión. Para él, la interpretación de Chayanne había convertido un lamento crudo en una pieza elegante demasiado perfecta, casi inofensiva. Aunque lo dijo con sutileza, el mensaje quedó claro, no estaba satisfecho. Chayanne, por su parte, nunca respondió públicamente, pero quienes lo rodeaban aseguran que aquella crítica lo hirió más de lo que dejó entrever. Había puesto disciplina y respeto en cada nota, y escuchar que su versión carecía de alma fue un golpe inesperado. Esa distancia se mantuvo con los años, jamás volvieron a colaborar, ni siquiera en homenajes, donde ambos fueron invitados. La tensión entre ellos simboliza el choque entre dos maneras de entender la música latina. Rubén Blades, el cronista social que veía en la salsa un arma contra la injusticia. Chayanne, el romántico que creía en la música como refugio de emociones íntimas. Dos mundos irreconciliables que por un breve instante compartieron un mismo espacio y salieron marcados por la experiencia. Para Chayanne, ese episodio dejó una verdad amarga. No siempre la admiración por un colega se traduce en entendimiento. A veces, trabajar con alguien a quien respetas revela no afinidad sino distancia. Y en su memoria, Rubén Blades quedó como una herida silenciosa la confirmación de que hasta la música, ese lenguaje universal, puede dividir más de lo que une. Después de repasar cada nombre, lo que emerge no es una lista de enemigos, sino un mapa íntimo de las batallas invisibles que Chayanne libró en silencio. Marc Anthony con su intensidad avasallante, Jennifer López con su brillo que todo lo devora, Yandel con la inmediatez de una generación que no espera, Vanessa Williams con la rigidez de un protagonismo inflexible y Rubén Blades con la confrontación entre la salsa social y el romanticismo comercial. Ninguno de ellos fue un villano en sentido estricto. Todos eran como él mismo artistas entregados a su verdad, pero esas verdades eran demasiado distintas para convivir. Chayanne entendió con el tiempo que la industria no se mide solo en discos vendidos o en multitudes que corean cada canción.
se mide también en las fracturas que deja el camino en las amistades, que no fueron en los proyectos que acabaron siendo más herida que celebración. A sus ojos cada desencuentro reflejaba algo más grande, la lucha eterna entre autenticidad y espectáculo, entre música como refugio y música como mercancía. En la superficie su carrera siempre pareció impecable, limpia de polémicas, sostenida en una sonrisa eterna y un cuerpo que desafiaba el paso del tiempo. Pero detrás de esa fachada había un hombre que callaba más de lo que decía un hombre, que eligió el silencio como escudo frente a la banalidad del escándalo. Hoy, al romper ese silencio, no lo hace desde el rencor, sino desde la serenidad de quien ya no tiene que demostrar nada. Quizás la pregunta que queda para el espectador es inevitable. ¿Fue Chayanne un hombre demasiado exigente e incapaz de adaptarse a estilos ajenos? ¿O fue uno de los últimos guardianes de una manera de entender la música como verdad y no como artificio? La respuesta no está en las listas de éxitos ni en los premios acumulados, sino en la memoria de cada fan que alguna vez encontró consuelo en sus canciones. Porque al final, más allá de los desencuentros, queda su legado, la certeza de que se puede ser gigante. Sin gritar se puede conquistar multitudes, sin traicionar los propios principios. Chayanne nunca fue el hombre del escándalo, ni el que buscaba titulares fáciles. Su mayor rebelión fue aferrarse a la disciplina, al respeto y a la emoción sincera, en un mundo que premia el ruido. Y tal vez por eso, al nombrar a los 5 cantantes que jamás logró soportar, no los condena, los revela. No habla de odio, habla de valores. No expone un rencor, expone una herida. Y esa diferencia es lo que hace que sus palabras resuenen más allá del chisme, como un eco melancólico de lo que significa ser fiel a uno mismo en medio del espectáculo.